Manif pour tous está revolucionando la participación ciudadana, la participación democrática, con sus multitudinarias manifestaciones a favor del matrimonio natural, la familia y el derecho de los hijos a tener un padre y una madre. Y sin más, pues le doy la palabra a Ludovine. Ella va a hablar en francés y habrá una traducción simultánea al español. Así que muchísimas gracias, Ludovine. Merci beaucoup. Buenas tardes a todos, en primer lugar, y gracias por recibirme aquí. Voy a intentar explicar, contarles cómo hemos trabajado en Francia y cómo intentamos llegar a todos los franceses, puesto que tenemos que enfrentarnos a los mismos problemas, las mismas dificultades que ustedes aquí en España y que también ocurre en otros países occidentales. En primer lugar, ¿por qué se creó el movimiento de la Manif pour tous? ¿Qué ha ocurrido? En 2012 tuvimos unas elecciones presidenciales y uno de los candidatos presentó un programa con muchos puntos y en ese programa lo que se pretendía era abrir el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo. Durante la campaña presidencial no hubo ningún debate, nadie habló de esto, nadie se preocupó, nadie formuló ninguna pregunta. Desgraciadamente, ese candidato fue el elegido presidente en mayo de 2012. Incluso antes del mes de mayo pensábamos que sería elegido. Empezamos con unas personalidades, con distintas asociaciones y también con profesionales de la psicología, jurídicos, distintas especialidades y también personas de todo tipo de confesiones. Empezamos a reunirnos y a reflexionar sobre nuestra estrategia común para oponernos y para impedir que se votase ese proyecto de ley. No queríamos tener una estrategia todos juntos. Lo que queríamos es que cada uno actuase desde el punto donde se encontraba. Y desgraciadamente no sucedió así. Primero, el gobierno fue mucho más rápido de lo que pensábamos y a final del verano, a principios de septiembre de 2012, el presidente Hollande presentó ese anteproyecto de ley y, por tanto, fue votado en mayo, en verano, y luego en septiembre ya el anteproyecto de ley estaba presentado. Por tanto, fue un plazo cortísimo. Y como ocurre a veces, desgraciadamente, las asociaciones, las distintas personas no se pusieron de acuerdo sobre la estrategia que debíamos seguir. Finalmente nos encontramos 3 personas, nada más, 2 mujeres y un joven señor de 21 años, que dijimos, tenemos que actuar inmediatamente. Y teníamos el sentimiento de que los franceses, que el pueblo no estaba de acuerdo, no podía estar de acuerdo con ese anteproyecto. Y nos afectaba profundamente nuestro corazón y pensábamos que a otros les pasaba lo mismo y que incluso había que decirlo, expresarlo públicamente. Éramos 3, por lo tanto, una mujer que conocía bastantes periodistas del mundo mediático, un joven que ya había organizado las manifestaciones a favor de la vida en Francia, Provida, era un experto de las manifestaciones, lo cual es una competencia rarísima que tienen aquí también, pero es muy raro, salvo entre los sindicatos. Y yo, que tenía la experiencia en comunicación y que conocía un poco más las cuestiones antropológicas, mediáticas, comunicación, organización. En fin, cada uno teníamos nuestro papel, nuestra función y lo decidíamos todo los 3 juntos. Al cabo de bastante tiempo de reflexión, decidimos los 3
en una cafetería cerca de mi oficina, porque yo tengo mi vida profesional, decidimos lanzar ese movimiento. Encontramos un nombre. El anteproyecto se llamaba El matrimonio para todos, lo cual era una trampa extraordinaria desde el punto de vista de la comunicación, porque el matrimonio para todos parece algo generoso, para todos, donde no habrá ya ningún excluido. Y sin embargo, en el nombre de ese anteproyecto ya estaba incluida la adopción para las parejas del mismo sexo. Decidimos llamar a nuestro movimiento la Manif pour tous. Y no era para mofarse del matrimonio para todos, sino para decir que todos los franceses, de todo tipo de sensibilidades, de todos los partidos políticos, de todas las religiones o sin religión, incluso diría heterosexuales u homosexuales, no importaba, todos podíamos reunirnos para decir que el matrimonio es para amarse, pero es para crear una familia también. Van juntas las dos cosas. Y como todo niño nacido de un hombre y una mujer, el matrimonio no se puede realizar o solamente cobra sentido para un hombre y para una mujer. Por lo tanto, teníamos el sentimiento, y es una cuestión de razón, de realidad, teníamos el sentimiento que todos podían seguirnos. Sin duda éramos un poco optimistas o locos, y llamamos ese movimiento la Manif pour tous, la Manif para todos. Y creo que tuvimos la suerte inmensa de que en Francia existan unos movimientos de formación para los jóvenes, como el movimiento de los Scouts, por ejemplo, o Scouts, y también escuelas, asociaciones que formaron a las personas, y todas estas personas sabían tomar responsabilidades, que eran entregados, responsables, leales, y fueron muchos jóvenes. Ellos vinieron rápidamente hacia nosotros y fueron todos los voluntarios que nos permitieron crear el movimiento. En otras palabras, en Francia había, digamos, un terreno favorable. Creo, por ejemplo, que en un país como Estados Unidos, según lo que he entendido, no existe un movimiento de formación de jóvenes que se les pueda seguir desde la infancia hasta la juventud, enseñándoles a responsabilizarse, a estar al servicio. Y creo, y es lo que he entendido de Estados Unidos, no existe esa aportación. En Francia tenemos la suerte de que esto existía desde hacía tiempo, y por tanto muchos jóvenes se unieron a nosotros. Éramos 3 y al día siguiente éramos 10, luego los 10 debían encontrar a su vez a otras 10 personas, y así sucesivamente. Rápidamente, por tanto, tuvimos a muchos voluntarios, y como teníamos un experto en organización de manifestaciones, cada uno encontró su lugar en un organigrama muy concreto. Y por cierto, nunca publicamos el organigrama y nunca decimos cómo trabajamos, porque la manera en que nos hemos organizado explica un poco nuestra estrategia, al menos en lo que se refiere a las manifestaciones. Cuando encontramos el nombre, era un equipo pequeño, creamos un sitio en Internet, unos prospectos, no teníamos dinero, no teníamos nada. Y por tanto, todo era voluntario, todo se hacía de forma voluntaria. Y seguimos así hoy. No hay ningún asalariado, y es la generosidad de todos lo que nos ha permitido ir adelante. El 17 de noviembre de 2012 se produjeron las primeras manifestaciones en París y también en Lyon y en otras ciudades. Y ahí era un suspense total. Teníamos que tratar un tema difícil. Sabíamos que nos iban a acusar de fobia. No nos conocían, de homofobia, perdón, no nos conocían. Y finalmente, el 17 de noviembre de 2012, en la primera manifestación en París, éramos ya 200.000 personas. Y la gente llegaba y llegaba, y era algo extraordinario.
increíble. Por lo tanto, nuestra idea de que los franceses no podían estar desde su sentimiento interno de acuerdo con ese anteproyecto de ley era realmente cierto. Los medios de comunicación se quedaron patidifusos y se asombraron porque habíamos insistido mucho y seguimos diciendo que hay que respetar a cada persona, que condenamos todas formas de homofobia. Y, por cierto, hay personas homosexuales que trabajan en el movimiento. Y hemos tenido unas contramanifestaciones, provocaciones. Les hemos recibido abrazándoles, dándoles la mano y hablándoles. Y por eso la sorpresa fue total. Y creo también que eso tranquilizó a muchas personas que no habían ido y que tenían miedo de tratar ese tema. Tenían miedo de que se les acusara de homofobia porque se oponían al matrimonio gay. Los medios, por tanto, hablaron bastante de nosotros, pero lo que produjo fue mucho asombro, una gran sorpresa para ellos. Y en esa primera manifestación que dio lugar al estilo del movimiento, había otro punto muy importante. Intentamos comunicarnos siempre respetando a las personas, respetando el bien común, por lo tanto, siendo siempre pacíficos, e intentamos tener una comunicación alegre, muy festiva, con muchos colores, con personas que estaban disfrazadas con una vestimenta emblemática y sobre todo con mujeres vestidas de Marianne, el símbolo de la República Francesa. Y sobre todo, no había que molestar, ni estar tristes, ni ser desagradable. Lo importante era ser feliz, sin ningún complejo, y asumir lo que teníamos que decir. Y ese estilo algo particular de la Manif pour tous lo hemos mantenido y creo que es importante, porque en el fondo hay muchísimos franceses y seguro españoles también. Hay muchísimas personas que sienten, que saben que todo niño nacido de un hombre y una mujer, que todo niño necesita un padre y una madre, que no se puede intercambiar un padre y una madre, que dos mujeres no sustituyen a un padre, que dos hombres no sustituyen a una madre, etc. Pero, una vez más, atreverse a decirlo, atreverse a pensarlo y a expresarlo públicamente, hace 2 años en Francia, al menos, eso era difícil. Por lo tanto, teníamos que tranquilizar y creo que este ha sido el primer motivo del éxito de la Manif pour tous. Luego organizamos 3 manifestaciones nacionales en París, importantes, donde hubo 20 millones de personas. Fue algo realmente histórico, extraordinario. Y lo diré siempre, salvo una de las manifestaciones, siempre con una mentalidad de mucha alegría y muy pacífico todo. Por supuesto, el gobierno francés nos negó, nos ignoró, nos despreció. El gobierno francés mintió siempre sobre el número de manifestantes y entonces el enfado subió.
En un momento determinado lanzamos una petición hecha en papel. Y había que dedicar tiempo a rellenar ese documento escrito, había que enviarlo rápidamente y al menos necesitábamos 500.000 firmas. Lanzamos esa operación y tuvimos 500.000 firmas en 3 semanas. Lo contaron unos secretarios de justicia, lo depositamos en una institución sellado, en la institución que podía recibir esa petición. Y esa institución que se llama el Consejo Económico y Social contestó muy bien, sí, hay bastantes firmas, los documentos han sido cumplimentados, está todo bien, pero la pregunta o la cuestión no nos afecta, no es nuestra competencia, por lo tanto lo vamos a romper o a tirarlo a la basura. Y eso ocurrió en febrero de 2013. Entonces hubo todavía más ira. Y fue el momento en que estábamos en los debates, la primera lectura en el Parlamento de la ley. Y ya se habían producido importantes manifestaciones, pero los medios de comunicación no sabían qué decir contra nosotros, por lo tanto no se expresaban. Organizamos una nueva manifestación el 24 de marzo de 2013, fue enorme, gigantesca. El Ministerio del Interior nos prohibió ir a los Champs-Élysées. Fui ante los tribunales frente al prefecto de policía de París para decir que teníamos derecho a manifestarnos en los Campos Elíseos y perdí. Pero en la negociación conseguimos un eje en París que iba desde la Place de l'Étoile hasta el Arco de la Défense. No conozco muy bien Madrid, no puedo hacer una comparación, pero era un eje enorme, anchísimo, y que se ve a simple vista. Era una perspectiva muy bonita y además hay una pendiente. Y como llegaba a la Place de l'Étoile, salían de esa plaza otras avenidas. Y en realidad no nos dieron los Campos Elíseos, pero sí tuvimos un eje simbólico. Y fue un primer lanzamiento histórico. Esa avenida se llama la Avenida del Gran Ejército. Por lo tanto, al menos desde un punto de vista simbólico, era muy interesante y también mediáticamente. Pero, en efecto, los franceses, a pesar de todo, estaban muy enfadados. Y como no nos habían permitido ir a los Campos Elíseos, algunos decidieron ir, a pesar de todo, a los Campos Elíseos. Quisieron superar las barreras de policía y el ministro del Interior, que es un político, que es hoy el primer ministro, por cierto, algunas personas cayeron en la trampa, retiraron las barreras, todo el público pasó, cerraron luego las barreras que había o las vallas y luego lanzaron gases lacrimógenos diciendo que no tenían que estar en ese lugar. Y cuando hay gases lacrimógenos hay golpes, peleas no muy graves, pero a pesar de todo los medios de comunicación tuvieron imágenes de violencia y pudieron filmar esas imágenes. Y es cierto que nosotros estábamos muy irritados. Algunas personas pasaron las barreras voluntariamente y los otros habían caído en la trampa. La policía lanzó gases lacrimógenos en personas mayores, sobre personas embarazadas, niños. Pero a partir de ese momento los medios dijeron la Manif pour tous y pusieron en paralelo las imágenes de violencia.
Por tanto, el ministro del Interior había tenido éxito con su maniobra política. A partir de ese momento estaban contentos porque podían acusarnos de ser extremistas, radicales, violentos. Y fue el momento en que empezaron a decir que también éramos homófobos. Por tanto, ahí estábamos en otro momento de nuestra historia, un nuevo periodo. Fue un momento en que organizamos algunos días 80 manifestaciones en un mismo día en toda Francia, a la misma hora, con el mismo desarrollo, etc. Y descubrimos que no era una técnica muy buena porque incluso los medios de comunicación importantes no pueden estar en todas partes a la vez en Francia. E incluso los internautas en Internet, pues no se puede hacer el relevo cuando es algo tan amplio. Y en una pelea, puesto que se trata de un combate, pues hay que ajustar continuamente su estrategia. Recibimos también a los ministros. Cada vez que un ministro se desplazaba, pues había manifestantes con banderas por todas partes, todos los ministros. Y ya saben que también han surgido otros movimientos a raíz de la Manif pour tous, y son movimientos que tienen mucha fuerza, muy profundos. Existe en particular les veilleurs, los vigilantes, tal vez hayan oído hablar de ellos. Lo que hacen es velar. Están por la noche, sentados, no hablan, no dicen nada. Solo hay una persona que lee textos de filósofos, de historiadores, de personas de letras, políticos, y se hace toda una reflexión. Y al final de cada intervención ni siquiera se aplaude, todos están en silencio, e incluso pienso que algunas personas rezan. Y al final se aplaude como cuando uno es sordo y mudo, moviendo las manos de forma muy discreta. Y esas veladas en París no se declaran ante la policía. Y al principio la policía fue muy dura, cogían a los jóvenes, muchas veces eran jóvenes, y los llevaban al puesto de policía. Y las personas eran detenidas, a veces se les arrastraba por el suelo. Hubo aproximadamente 1000 personas. En un mes, diría un mes y medio, que fueron detenidas por la policía. Y luego les pusieron de nuevo en libertad, por supuesto. Pero se les detuvo y la policía no tenía nada que reprocharles en realidad. Durante ese tiempo el debate avanzaba en la Asamblea Nacional y hubo unos momentos en que organizamos en París manifestaciones diariamente, durante 10 días seguidos. Eran manifestaciones de 15.000 personas, por lo tanto las personas salían de su oficina y se iban a manifestar delante de la Asamblea Nacional. Durante ese tiempo el señor Hollande, nuestro presidente, que veía que según los sondeos la tendencia comenzaba a invertirse, pidió que se acelerase el proceso parlamentario para estar seguro de que se aprobase lo antes posible. Y finalmente la ley fue votada, con una etapa en el Senado que sucedió bajo unas condiciones muy malas. Se votó la ley y fue promulgada. Y en aquel momento, más o menos, se detuvo a un joven, la policía detuvo a un joven y este fue encarcelado, fue condenado. Se le condenó no por lo que había hecho, sino porque cuando fue arrestado se resistió. En realidad no tenían nada que reprocharle. Y entonces
los ciudadanos franceses se pusieron a velar en pie. Por lo tanto, se colocan en las plazas públicas, delante de los ministerios, en primer lugar delante del Ministerio de Justicia, se colocan de pie sin ningún eslogan, sin ningún tipo de pancartas ni nada, sin nada, alejados unos de otros, porque de este modo no se les puede acusar de manifestarse. No es un evento de reivindicación, puesto que no hay eslóganes. Y se quedan ahí 24 horas seguidas. Y algunos se pasan allí, se quedan allí toda la noche. Y eso ha surgido de una cuestión de injusticia. Son personas que van allí por distintos motivos, de injusticia, de respeto hacia el ser humano, el matrimonio, la familia, el respeto, el cumplimiento de la democracia. Y no siempre son las mismas personas las que van a las manifestaciones. Se agrupa, pero también son otras personas que vienen de otros lugares. A los franceses les llamó muchísimo la atención el encarcelamiento de ese joven. Y luego ha tenido un nuevo juicio y finalmente fue liberado. Pero todos esos movimientos que surgieron pues siguen vivos hoy en día. Por lo tanto, la Manif pour tous, voy a explicarles por qué seguimos. Las personas que velan, las personas que velan de pie, y ahora se les llama centinelas. En los momentos de enfado a los que me refería antes, cuando hubo un intento de violencia, eso ocurrió en el año pasado, en 2013, 2014. A nosotros se nos reprochaba de ser demasiado pacíficos. Nos decían, son de personas pacíficas que no se atreven. Es un dibujo para niños, dibujos animados para niños. Ha hecho referencia a ese dibujo. Y nos decían, hay que golpear, hay que conseguir que el gobierno caiga, hay que revolucionarse. Y fue muy interesante porque el año pasado en Francia hubo una manifestación que quería ser mucho más dura. Nunca se repitió porque no se entendió en absoluto. Lo que provocó fue que todos se marchasen, huyeran, y creo que hoy, 2 años después de la creación de la Manif pour tous, hoy nuestro deseo de respetar el bien común, puesto que lo que defendemos es el bien común, y además nuestra voluntad de ser pacíficos, ahora por fin se ha entendido. Ya no nos dicen que son bisounours, los ositos pequeñitos. La ley Taubira fue votada. ¿Y por qué seguimos ahora? En primer lugar, dijimos, no soltaremos nada. Jamás, jamás, jamás. Es como un compromiso. Y ese compromiso, y en cierto modo lo estamos renovando cada día, es un compromiso muy fuerte porque ese matrimonio entre personas del mismo sexo es algo totalmente aberrante. No está fundado o basado en la realidad. 2 personas del mismo sexo no pueden tener hijos juntos. No pueden crear una familia. Para tener hijos tendrán que ir a buscar a una tercera persona, un donante de gametos, un médico, un biólogo. Por lo tanto, no pueden fundar o crear una familia juntos. Y si hicieran como si pudieran, pues es una mentira. Y entonces, eso lo que provoca es privar al niño de un padre o de una madre, privarle de su afiliación. Y eso es inaceptable.
Una ley que no se basa en la realidad. No hablo de natural o de naturaleza, porque el hombre es naturaleza y cultura, ambas cosas. Y por tanto no hay que oponer las dos cosas. El hombre y la mujer, hombre con H mayúscula, son dos en armonía. Y lo que nadie puede impugnar es que la realidad es que el niño nace de un hombre y de una mujer. Y una ley que no esté fundamentada en lo real, lo que decían, por cierto, ya los filósofos griegos en la antigüedad, una ley que no está basada en lo real no puede ser favorable para la vida en sociedad. Pensamos también que esa perspectiva individualista, que considera que el hombre no tiene límites, que puede hacer todo lo que quiera, que no importa, pues pensamos que ahora ya basta, ya es suficiente. Ya no podemos seguir aceptando nada, eso ha sido demasiado, ya se ha terminado todo, se acabó. Por lo tanto, pedimos en primer lugar la retirada de la ley Taubira. Y este es un tema importantísimo. Y estamos muy contentos porque en Francia hoy se está debatiendo la retirada de la ley Taubira. No se ha conseguido todavía, no es seguro que se mantenga. E incluso nuestros oponentes formulan preguntas. Los medios de comunicación hablan de esta ley. Por tanto, sigue siendo un reto muy de actualidad. Desgraciadamente, no es el presidente actual quien va a retirar esta ley Taubira. Sin embargo, esperamos, en fin, la oposición actual tampoco está muy decidida, tiene miedo. Pero estamos haciendo todo lo posible para pesar, para seguir hasta las próximas elecciones nacionales, para que el pueblo francés siga movilizándose y esté listo para actuar, seguir actuando en su momento. Y pasa otra cosa también, puesto que el matrimonio es para crear una familia y no hay niños por adoptar. En nuestro país hay muy pocos niños para adoptar. Y los países extranjeros han cerrado las fronteras. Por lo tanto, es terrible. Eso quiere decir que las parejas, hombre, mujer, hoy tienen muchísimas más dificultades para adoptar cuando son estériles. Si quieren adoptar es mucho más difícil para ellos, precisamente por culpa de la ley Taubira. Y como no hay niños para adoptar, obligatoriamente, ya se está planteando ahora la cuestión de la procreación asistida médicamente para la creación o nacimiento de niños. Y se plantea también la cuestión de las madres de alquiler. Por tanto, nuestra lucha actual consiste también en actuar contra la legalización de las mujeres portadoras y del matrimonio homosexual. Para las parejas de mujeres, lo que consiguen cuando adoptan es niños que no tienen padre. Por lo tanto, esta ley no se puede aceptar. Nosotros, adultos, no podemos privar a un niño de su padre. Y es lo que decía antes, dos mujeres, no puede haber dos mujeres. Esto es una auténtica mentira. Y tampoco puede existir una madre biológica y una madre social. La madre no se puede cortar en distintos trozos. Una madre es todo, es una madre biológica, psicológica,
social, afectiva, es todo. Por lo tanto, solamente hay una madre. Y además, no puede ser un padre. Por lo tanto, no se puede privar a un niño de un padre. Y en cuanto a las madres de alquiler, se instrumentaliza a la mujer y el niño termina siendo el objeto de un contrato. El ser humano no es un producto, claro, no es una mercancía y no se puede aceptar el negocio del niño. Respecto a esta cuestión, algunas feministas se unen a nosotros, algunos ecologistas con coraje también se unen a nosotros y coherentes. Lo que ocurre hoy es que en Francia está prohibido en Francia, pero hay una tolerancia. En realidad se deja. Oficialmente está prohibido, pero sabemos perfectamente que los ciudadanos franceses van al extranjero para contratar a una madre de alquiler o hacerse inseminar en Bélgica o en España o en países donde sí está autorizado. Y el gobierno francés es realmente hipócrita. Al principio, el gobierno francés tenía intención de incluir en la ley Taubira el matrimonio entre homosexuales para las parejas de mujeres. Finalmente no se han atrevido y siguen sin atreverse todavía. Pero si nosotros dejásemos de actuar durante un mes, todo se producirá rapidísimamente. Por lo tanto, no soltamos nada. Día tras día, nunca hay que dejar la presión que caiga. Y quisiera decirles otra cosa. Antes decía que la mayoría actual, la izquierda en Francia, por supuesto, no va a subrogar la ley. Y la oposición, la derecha en Francia hoy, tampoco no tiene mucho coraje, no le apetece en absoluto. Debemos, por tanto, actuar ante los políticos y lo que hacemos es ir a reunirnos con los políticos continuamente. Hacemos propuestas. Hemos organizado giras de conferencias, debates públicos sobre la familia, el matrimonio, la filiación, para ayudarles, enriquecerles con reflexiones, para formarles, porque nunca han reflexionado sobre estas cuestiones. Pero, no obstante, los políticos, si ocurre así en todas partes, los políticos son el reflejo de la sociedad. Si la sociedad es totalmente individualista, materialista y a favor de la libertad, los políticos son igual. Por mi parte, pienso que antes de ser un combate político, lo que tenemos que hacer es un combate cultural. Y creo que debemos actuar allá donde estemos. Y estoy pensando en particular en el ámbito de la educación, en el ámbito artístico, en el ámbito también mediático, en las ciencias humanas, etcétera, etcétera. En otras palabras, tenemos que enfrentarnos a una cuestión filosófica
que tiene una expresión cultural. Y solo trabajando ampliamente tendremos unos políticos con más coraje, más coherentes, que se atrevan a actuar a favor de la familia y a favor de los niños. Y todo esto para decirles que la Manif pour tous hoy seguimos organizando acciones, manifestaciones, todo tipo de reuniones. También trabajamos con los políticos de todos los partidos, pero intentamos también trabajar en el plano cultural con filósofos, intelectuales, profesores. Finalmente, no sé cómo sucede en España, pero, por ejemplo, voy a decir unas palabras sobre la teoría del género. La cuestión de la ideología de género es una cuestión muy elaborada por filósofos y sobre todo por sociólogos desde hace decenas de años. Por lo tanto, han creado institutos, han publicado, han ido influyendo poco a poco, pero en primer lugar a través de la cultura. Eso se ha producido así durante decenas de años y luego han entrado en la filosofía de género, la teoría de género, y han llegado a organismos internacionales y luego han llegado a los organismos nacionales. Durante este tiempo, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hay filósofos, por ejemplo, tal vez en España, pero en Francia no, al menos. Hay filósofos que hayan trabajado sobre la identidad sexual, sobre la alteridad sexual, sobre la complementariedad sexual, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que hay todo un trabajo de fondo que se debe realizar. Hoy lo que no tenemos, y es eso lo que debemos desarrollar, pero hay una urgencia inmensa. Y hoy se plantea una nueva cuestión que debe seguir y continuar, y es la cuestión del transhumanismo. Ya saben que el transhumanismo es el hombre mejorado. Es el hombre que no morirá, el hombre que no tiene límites, el hombre que tiene una inteligencia ilimitada, etcétera, etcétera. En otras palabras, la gestación de alquiler, por ejemplo, ya estamos ahí en el transhumanismo. Es decir, que superamos los límites humanos a través de las técnicas y ya no hay límites. Hacemos lo que queremos, como queremos, cuando queremos, etcétera. Por tanto, la perspectiva de todas estas etapas, no sé cómo lo podríamos llamar, tal vez se podría llamar la posthumanidad, que es la humanidad que servirá a otra parte de la humanidad, por supuesto. En Francia, no sé si aquí en España es una cuestión que se está debatiendo. En Francia empezamos también a intentar informar sobre la cuestión del transhumanismo, porque en esta ocasión no tenemos que coger retraso. Tenemos que conocer todas estas cuestiones antes. Debemos reflexionar
sobre lo positivo del progreso de la ciencia, por supuesto, pero debemos también anticiparnos, prever lo que, como la clonación, por ejemplo, lo que no se podría aceptar. Estas son unas perspectivas de distintos ámbitos de trabajo y la perspectiva que es la nuestra, creo, la Manif pour tous se sitúa en un contexto filosófico, un contexto técnico también, que plantea unas preguntas trascendentes que no podemos dejar que se espere más. Este es nuestro trabajo y del trabajo de todos va a depender el mundo en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. No queremos el mejor de los mundos de David Huxley, sino queremos un mundo mejor. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, merci beaucoup, Ludovine. Y ahora vamos a dar paso a alguna pregunta que nos... creo que os han pasado unas tarjetas, podéis ahí formular vuestra pregunta y luego os la recogerán y me las traerán a mí. Pero antes a mí me gustaría, mientras recogen las preguntas del público, sí, me gustaría hacerte una pregunta y es, o simplemente que nos comentaras cómo ves la situación en España cuando hemos tenido manifestaciones masivas desde el año 2009 hasta la fecha de hoy, con Rodríguez Zapatero, el presidente socialista, y con Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular, a favor de la vida y pidiendo la derogación de la ley AIDO, la ley que se aprobó, la ley del aborto actual en España, que es una ley que establece el derecho al aborto, ¿no? Una ley, probablemente la ley más abortista de toda Europa. Gracias a esas manifestaciones conseguimos que el Partido Popular incluyera en su programa electoral el compromiso de derogar esa ley y ahora nos encontramos con una declaración de hace un mes y medio del presidente del gobierno que dice que, no dice el motivo, pero dice que ha decidido meter en el cajón ese anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y por lo tanto incumplir esa promesa electoral, ¿no? Entonces nosotros nos habíamos manifestado, habíamos conseguido ese compromiso y ahora parece que por unas encuestas el presidente del gobierno decide, de centro derecha, Partido Popular, decide no seguir adelante con ese compromiso, ¿no? Y ahora nos preguntamos, hay elecciones generales dentro de un año, ¿qué podemos hacer, ¿no? Hay mucha gente que decimos que debemos de conseguir que Mariano Rajoy no gane esas elecciones. No porque nos guste la alternativa de Mariano Rajoy, sino porque creemos que es la única oportunidad que tenemos de que el Partido Popular se renueve, el centro derecha en España se refunde y un nuevo líder del partido centro derecha, posiblemente del Partido Popular, consiga esa derogación de la ley del aborto, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo ves esa situación? El tema que plantea es un tema que es distinto de la Manif pour tous, aunque por supuesto sea una cuestión que afecta a lo humano, a la humanidad. Quisiera hacer dos comentarios. La actitud por parte del gobierno, de su gobierno, y en efecto la reacción frente a un cambio de situación como este. Desgraciadamente, y es un poco lo que decía antes, los políticos, tenemos los políticos que merecemos.
Y por decirlo de forma un poco más diplomática, los políticos son el reflejo de nuestra sociedad. Y son también, y me lo decía antes, en un contexto de obligaciones increíbles, están cogidos entre dos tenazas, entre los medios de comunicación, los lobbies y, sobre todo, su deseo de ser reelegidos. Y, desgraciadamente, se comprometen y luego no cumplen esos compromisos. Iba a decir que es muy triste, pero no es extraño. Yo creo que no hay que dejar nada, no hay que soltar nada. Y si pudiera permitírmelo, hay que proyectarse al momento en que se produzcan las elecciones. Y entre ahora y el momento de las elecciones habrá un lapso de tiempo importante. Y creo que es muy importante aprovechar ese tiempo para demostrar que es fundamental, que están ahí presentes instante tras instante y que van a seguir ahí. Y en algún momento se planteará la cuestión de la conciencia. En Francia conseguiremos tal vez plantearnos las mismas preguntas si la derecha actual no se compromete a retirar la ley. No sé. Y su experiencia lo demuestra muy bien. A nosotros nos puede ocurrir lo mismo, que Francia se comprometa y que no cumpla ese compromiso. Pero no es extraño y creo que debemos seguir manteniendo la esperanza de que estos meses que tienen ante ustedes y los meses siguientes hay que poder demostrar que no van a decaer y a través de cualquier medio imaginativo que pudiera ser eficaz y por cualquier medio posible e imaginable, además de las manifestaciones, creo que hay que mantenerse activo. Es lo que decíamos antes. Es demasiado. Sufrimos todos en nuestros países por culpa de unos políticos que muchas veces, no todos, pero demasiadas veces, o son muy numerosos los que no tienen el coraje y que sus convicciones las dejan debajo de la mesa, o que no tienen ninguna convicción o ninguna formación, que no son coherentes. Por ejemplo, en Francia hay políticos de la derecha que dicen que están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se oponen a la filiación, lo cual es totalmente aberrante. El matrimonio organiza la filiación, el matrimonio es la filiación. Y lo conocen tal vez, tenemos unos políticos en nuestros países que son incoherentes. Por tanto, todos tenemos mucho trabajo por hacer y desde un punto de vista cultural, desde hace decenas de años, todo esto ha ido avanzando, ha progresado, si podemos hablar de progreso. Y por tanto, no podremos ganar en 3 días, 3 semanas o 3 años. Por lo tanto, no nos desanimemos. ¿Cómo diría? Danos nuestro pan cotidiano, el pan nuestro de cada día. Y creo mucho en el hecho de trabajar etapa por etapa. Si no, la tarea es tan enorme que podría desanimarnos. Pero somos una gran mayoría. Es decir, que los valores que defendemos son valores universales. Y por tanto, ganaremos. Ganaréis. Y los que enfrente de nosotros han permitido que surgieran unas ideas totalmente locas, son una minoría muy, muy pequeñita y lo han conseguido. Por lo tanto, no tenemos que desanimarnos y tenemos que seguir
Muy bien. independientemente de lo que ocurra. Pero no puedo saber lo que hay que Claro, hacer dentro claro. de un año y medio. En esa línea, lo que tenemos más próximos, lo recuerdo otra vez más, el 22 de noviembre, dentro de una semana. Este es un mensaje para todos, sobre todo los españoles. Tenemos la manifestación Cada vida importa, donde vamos a lanzar un mensaje muy potente. Cientos de miles de personas saldremos a las calles para decirle a los políticos que realmente queremos la derogación de la ley del aborto, ¿no? Bueno, tengo aquí varias preguntas. Voy a leer una. Tampoco tenemos mucho más tiempo, pero yo creo que 2 o 3 preguntas sí vamos a poder hacer, si no te importa. En Reino Unido obligan a la enseñanza de género en los colegios religiosos. En Alemania encarcelan, esta es una noticia muy reciente, a padres cuyos niños no asisten a clase de enseñanza de género. Y 2 preguntas porque primera pregunta, ¿cómo es posible que se nos hayan colado en los gobiernos políticos que no representan el sentimiento de la gente? ¿Y quién está detrás de la transhumanización y a quién beneficia? Muchas gracias por estas preguntas. Voy a empezar por contestar a la última. El transhumanismo, transhumanización, va a ser la convergencia de varias cosas. Ultralibertinaje, o libertarismo, perdón. Todo es posible y tengo derecho a todo. El individualismo, por supuesto, la técnica, que está aportando unas posibilidades enormes, y ya saben que la ciencia es el arte del bien y del mal. El progreso de la ciencia puede ser fantástico, pero también se puede utilizar de una manera trágica para la humanidad. Y el tercer punto es el liberalismo. No quiero juzgar el sistema económico liberal, pero constato que el transhumanismo aportará proporcionará muchísimo dinero. Por este motivo, lo decía antes, hay una humanidad que pondrá a su servicio a otra parte de la humanidad. Muy concretamente, la gestación de alquiler, por ejemplo, produce mucho dinero, no a la madre de alquiler, sino a los abogados, las agencias, los médicos, los biólogos. La GPA o la madre de alquiler es mi deseo, por lo tanto, tengo derecho a ese niño. Mi deseo permite todo y autoriza todo. Y luego la cuestión del ultralibertarismo. Por lo tanto, hay una conjunción de ultralibertarismo y de liberalismo. ¿Y quién sacará provecho de ese transhumanismo? Yo puedo decir una cosa, y es que ya beneficia a las muy grandes empresas, y no tengo nada contra las grandes empresas. Pero si se interesan por las actividades de Google o Facebook, Amazon, Apple, verán que se están convirtiendo en unas empresas tentaculares que concentran el saber universal y que pueden redifundir a todos. Tienen unos medios financieros gigantescos y hoy invierten en el ámbito de la salud y de la ciencia. Tal vez han oído decir, y también es una cuestión de mentalidad, que hoy Facebook y Apple ofrecen a sus trabajadores congelar sus ovocitos y recurrir a una madre de alquiler. Eso, por supuesto, va en beneficio de Facebook y Apple, que tienen trabajadoras
totalmente disponibles para trabajar. No necesitan siquiera una baja por maternidad. Por tanto, vemos ahí ese aspecto del beneficio. Y además, todo ese sistema posthumanismo o transhumanista va a dar lugar a unos beneficios enormes. Cuando les dirán, su hijo oye bien, pero sería mejor que oyese todavía mejor que los demás, le vamos a colocar un chip en la oreja y con eso oirá todavía mejor que la humanidad. Al principio se van a negar, pero luego cuando todos los amigos alrededor tengan ese chip en el oído para oír mejor, pues todos se colocarán un chip en el oído, etcétera, etcétera. No sé si han oído hablar de los Google Glasses y también de la Google Card, la tarjeta Google. Hay un aspecto fascinante, extraordinario, pero las derivas, y ya estamos en una sociedad, en el ámbito del eugenismo, por ejemplo, ya saben que se practica ya la selección. Ya saben que las nanotecnologías, las biotecnologías, la genética y los ordenadores van a permitir unos avances, entre comillas, o evoluciones increíbles. Y todo eso hay que empezar a pensar, a reflexionar lo antes posible. Y el caso de Alemania y de Inglaterra. En efecto, la ideología de género es una ideología que es tan increíble, que es tan aberrante, que en Francia al menos nadie ha pensado que se podría ir metiendo. Saben todos que la cuestión del género consiste en decir que biológicamente somos varón o hembra, pero es la sociedad, la cultura, la que provoca que seamos un hombre o una mujer. Y la sociedad nos impone ser hombre o mujer, y lo impone cuando permite al hombre dominar a la mujer. Y los heterosexuales pueden así dominar a la mujer y excluir a las personas homosexuales. Por tanto, se produce ahí una convergencia de filosofías diferentes cuyos intereses se unían. Esta filosofía o esta ideología, como no está basada en lo real, es lo que se llama una ideología, pues nos lleva a negar la autenticidad sexual hombre o mujer y, por tanto, negar una vez más la realidad de la humanidad. Y eso es particularmente grave porque cuando vamos hacia los niños pequeñitos, eso sucede en el colegio y ocurre lo mismo en Francia. Intervenir en la escuela ante los niños pequeñitos diciendo, cuidado, te han dicho que eres un niño, pero no es seguro. Te han dicho que eres una niña, pero piénsalo bien porque no es seguro. ¿Eso qué significa? ¿Que son niños que se van a interrogar sobre su identidad? No pueden descubrir el mundo si están centrados en un problema de identidad fundamental. Y es por eso que es gravísimo, con todas las consecuencias que conocemos. En Francia, la ideología de género llegó más tarde que en otros países, empezó a integrarse en los programas y las universidades en 2011 más o menos. Y desde entonces todo ha evolucionado muy rápidamente. Se intenta introducir en los documentos, los textos de ley, en la escuela, los políticos y todos los funcionarios tienen que estar informados. Y cuando se habla de lo humano, cuando se habla de lo femenino y lo masculino,
Es difícil porque cada persona es única y no es tan fácil como parece generalizar sin cometer errores. Por tanto, es un tema que requiere mucho trabajo. ¿Qué significa ser un hombre, ser una mujer? Es lo que decía antes. Al menos en Francia no se ha trabajado sobre esto. Por lo tanto, es un tema común a nuestros países occidentales, aunque se haya avanzado más o menos, pero la Unión Europea tiene un trabajo importantísimo. Nuestros eurodiputados de todos nuestros países han de ser formados, deben oírnos, debemos actuar ante ellos, etcétera, etcétera. Y de nuevo hay textos en la Unión Europea que se podrían votar. Y antes hablaba de los políticos. Tenemos que actuar ante los políticos a nivel nacional, pero también a nivel de Europa y más allá. Muy bien. Muchísimas gracias, Ludovine. Vamos a terminar ya con esa llamada a la acción. En concreto, pues actuar delante de los eurodiputados, de los políticos, de las personas que toman las decisiones, hacernos oír, me parece que has dicho. También ese debate intelectual fundamental sobre la ideología de género, sobre la diferencia entre hombre y mujer. Ese lo lanzamos también para los que están en el ámbito de la universidad, ¿no? Y del pensamiento. Y en cualquier caso, todos, cada uno en nuestro ámbito, movilizarnos a favor del matrimonio, a favor de la familia, a favor de los niños, ¿no? Y lo haremos en todo el mundo, lo haremos contigo, mirando tu ejemplo y el ejemplo de la Manif pour tous, y muchísimas gracias, ¿no? Quería también daros las gracias a los que habéis venido, a los que habéis participado aquí en la sede de Acto y en esta tertulia HO, y también a los que nos habéis seguido por internet, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima tertulia.